pensando en lo que habrá sido aquel centro histórico de la fundación, en aquella matriz de las 70 manzanas, frente a esta plaza fundacional estamos ahora, que estaba rodeada de los edificios de las instituciones más relevantes de la época, ¿no es cierto? Instituciones gubernamentales, religiosas, educativas. Eso conformaban el centro histórico, el nodo, el núcleo, ¿cierto? Después que fracasó el primer asentamiento allá en la intersección de Avenida Patria con la Costanera, en el fuerte. Y bueno, después estaba rodeado esto del área residencial de la familia con un estatus más elevado, y existía en esa pequeña porción de territorio de las 70 manzanas también un área periférica muy desestructurada, en donde inclusive había partes rurales con una falencia casi total de servicios, de infraestructura. Así fueron esos tiempos. Y haciendo un salto muy largo en el tiempo, yo pensaba, con estos ya tantos años que he acumulado en el camino de mi vida, pensaba en las situaciones que se daban en aquella época, pensando en mi viejo barrio de Alta Córdoba, en la última parte de la década del 40, del 50, del 60, en donde nos encontramos con barrios que tenían una identidad, una autonomía bastante importante. Yo me acuerdo de Efraín Bischoff, que decía que los primeros teatros estuvieron en los barrios y no en el centro. Y me acordaba entonces de lo que era el cine-teatro, así se llamaban, cine-teatro astral, el que estaba en Alta Córdoba, que era una especie de nodo cultural y social, en donde no solo se proyectaban películas y se montaban obras de teatro, sino que también era la sede de todos los eventos sociales, educativos, culturales. Era un punto de reunión de la comunidad. Y además, esa autonomía a que hice referencia se reflejaba en la disponibilidad de una oferta comercial y de servicios muy amplia. Yo caminando 2 o 3 cuadras podía comprar zapatos que eran los mismos que podía comprar en el centro. Y así, bueno, había de todo: farmacias, peluquerías, ferreterías. Bueno, mucho de eso se fue perdiendo, fue muriendo. La actividad comercial se resintió mucho. Hubo otros episodios como la decadencia del ferrocarril que impactaron, pero fue explosivo el impacto que tuvo. Fue un barrio herido, como en algún momento escribí, por el abandono del ferrocarril, que con una gran cantidad de tierras, extensiones importantes que quedaron abandonadas, ocupadas irregularmente, degradadas. Bueno, se fue perdiendo esos barrios que se llamaban pueblos, la identidad, la calidad, esos barrios con el club de fútbol, etc. Y toda esa actividad fue concentrándose en el centro. El centro, para cualquier para acceder, digamos, a un comercio algo especializado, había que venir al centro. Ya no estaba la zapatería en el barrio. Entonces se fue produciendo una concentración que fue notable, porque prácticamente todo había que hacerlo en el centro.
la iniciativa aquella del arquitecto Taboada, intendente, de peatonalizar 9 de julio, impulsó aún más esa vigencia del centro. Los sábados a la mañana, esa especie de centro lineal era como una verdadera procesión de gente. Allí se reunían todo el mundo para tener contactos sociales, se utilizaban intensamente los bares, los restaurantes, estaba la vieja confitería oriental. Y eso duró muchos años. Y en ese proceso al que estoy haciendo referencia, esa concentración de actividades en el centro también fue decayendo. Fue decayendo en un proceso lento, y como tal, cuando los procesos son lentos, uno no tiene una percepción de los cambios, porque se van produciendo de a poco en forma acumulativa, y solamente cuando se comparan dos periodos más distantes uno encuentra los contrastes que se van produciendo, ¿no? Y el centro fue decayendo paulatinamente, se fue vaciando mucho de población residencial, se fue yendo la gente del centro. Me acuerdo de un viejo profesor que tuve en aquella facultad de la Universidad Nacional de la década del 60, el ingeniero Lázaro Devoto, profesor de urbanismo. Era un teórico, pero un teórico de fuste. Y él nos decía que en los sistemas capitalistas el valor de la tierra y la renta de la propiedad era un indicador resumen, que en general todos los otros indicadores, por ejemplo de tipo urbanístico, que se analizan cuando se tiende a definir áreas homogéneas, por ejemplo, tienen un correlato con el valor de la tierra y la renta. Y bueno, eso se reflejó en el centro. En aquellas épocas de resplandor, digamos, de la actividad económica en el centro, un local en las peatonales de Córdoba le daba al propietario una renta que le permitía vivir cómodamente. Esto ya no es así, dejó de serlo. Hay zonas que no están en el microcentro, como el área mayorista, por ejemplo, que tiene más valor los locales que en el microcentro de Córdoba. Bueno, y así van evolucionando las cosas. Yo creo que en los últimos tiempos ha habido un repunte. Las acciones, hay un punto que se plantea ahí, mi experiencia personal en la gestión, cuando acompañé a Ramón Bautista Mestre desde el 83, durante 2 periodos de gobierno de 4 años, fueron 8 años, de trabajo muy intenso, con un equipo muy lindo que tuve, porque todo el equipo de la Secretaría de Desarrollo Urbano eran profesores de la Facultad de Arquitectura y en algunos casos de Ciencias Exactas. Esto fue una libertad que me dio Mestre y me dio mucha comodidad a mí para trabajar, porque estaba con colegas que hablábamos el mismo idioma. Entonces fue una gestión muy productiva. Y es cierto, se había acuñado un eslogan que tenía mucho contenido de propuesta, digamos, de gestión de gobierno, que decía: vamos a actuar de la periferia al centro. Entonces no es que se descartaba el centro, era la secuencia, porque bueno, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de la concepción de la problemática social, se entendía que había una prioridad en los sectores periféricos, y así se actuó en esa periferia pobre de Córdoba, con las escuelas municipales como un elemento que tendía a formar un pequeño núcleo, porque se le vincularon otras funciones del Estado municipal que le diera un poco más de carácter a estos barrios
que no eran barrios, eran prácticamente loteos, ¿no es cierto? Con poca identidad. Y hubo otras acciones. El río de Córdoba se había transformado en un basural, era un paisaje increíble, difícil de entender por qué se había producido ese abandono. Como no existía un sistema costanero, todas las calles que iban llegando al cauce del río servían como un lugar para que los camiones o los carros se pusieran de culata y descargaran toda la basura en el río. Y eso era una cosa increíble. Fueron necesarios miles y miles de camiones y miles de horas de máquina para ir sacando todo eso, rellenando las lagunas, el canal de Estia que estaba tapado de basura. Con eso se fue rellenando los pozos que se habían. En fin, no me puedo extender en esto. Pero bueno, fue un trabajo lindo que se pudo hacer por la metodología que planteó Ramón Bautista Mestre, que fue, vamos a hacerlo paso a paso, que se totalizaron después 14 kilómetros aproximadamente, que como era doble mano, doble costanera, eran 28 kilómetros. Entonces, si eso se hubiera querido hacer con una licitación, en una época en donde todos los meses era un suplicio escuchaba al secretario de Economía que estaba al lado de mi oficina para poder pagar los sueldos. Entonces no se hubiera podido hacer nada. En cambio, bueno, así de a poco se fue avanzando entre puente tal y margen norte, margen sur, y fue creciendo. Y se tomó el centro porque indudablemente era la zona de más impacto, había producido como una onda expansiva, como sabemos que son los elementos depresores del desarrollo en la ciudad, que tenía una influencia, ¿no es cierto?, en la zona, en el pericentro, por lo menos, de Córdoba, muy grande. Había como una defensa de esta situación indeseable. Y bueno, eso lentamente se ha ido revirtiendo. Y bueno, después había conciencia de la gestión de Mestre de la necesidad de trabajar sobre el valioso patrimonio histórico, fundamentalmente jesuítico de Córdoba. Acá en 27 de abril, entre hoy Potrejo y Independencia, se había ido formando un verdadero, no quiero exagerar, pero era un verdadero cambalache, porque se habían ido agregando revestimientos, letreros de una forma, vidrieras de otra. Era una cosa realmente increíble, espantosa. Entonces promovimos un convenio con la congregación religiosa. Las monjitas estas de clausura realmente fueron personajes muy queribles, se sumaron con un entusiasmo muy grande. Pero claro, la orden religiosa necesitaba de la renta de todos estos locales. Y así como las monjitas eran muy accesibles y además tenían un grupo de abogados muy filosos, ¿no?, que era con lo que teníamos que tratar. Entonces, bueno, una de las exigencias que nos planteaban era la necesidad del uso comercial y la fachada vidriada. Pero eso era innegociable, no podíamos voltear todos los arcos que sabíamos que estaban atrás de todas las cosas pegadas estas, para hacer una fachada vidriada. Entonces, bueno, se recurrió a retirar el plano vidriado. Hubo algunas críticas de que habíamos inventado una recoba ahí. No fue para nada eso, no queríamos hacer ninguna recoba, queríamos poder hacer el trabajo y nos aceptaron esta solución de hacer el vidriado más atrás de los arcos. Y bueno, se fue limpiando y solamente se hicieron trabajos de reparación de revoque. Toda esta fachada ordenada, continua, de arcos que van al mismo ritmo, el cornizamiento, todo eso estaba ahí atrás. Entonces fue solamente limpiar y apareció una fachada que tiene un diálogo, digamos así, con la fachada lateral de la catedral mucho más armónico, ¿no?
En fin, y algunas otras cosas. También en esos convenios se incorporó el mejoramiento en cuanto a pintura y demás de toda la manzana del convento. Y ya había antecedentes que han sido importantes porque estaban en la gestión anterior, ¿no es cierto?, que fue el último periodo de la gestión de los gobiernos militares, en donde Miguel Ángel Roca había hecho una tarea importante, revalorizando los edificios históricos, haciendo una especie de reflejo de la fachada en el solado, como se ve acá en la catedral y en muchos otros lugares. De manera que van siendo como pasos, ¿no es cierto?, que se van dando. Lo que se ha hecho últimamente, en las últimas gestiones, es muy importante, muy, muy importante. Lo que se ha hecho, inclusive el ensamble con iniciativas privadas, que han tomado con mucho entusiasmo la tarea de recuperación del centro. Bueno, lo que se ha hecho en la calle 27 de Abril, en Maipú y otras cosas, tiene mucho valor. Ahora, acá me permito una reflexión, digamos. El enfoque urbanístico es importante. Además está en nuestra formación, en nuestro expertise, en nuestras inquietudes. Tendemos a mirar exclusivamente la cuestión urbanística, que tiene mucha importancia, que tiene mucho peso, el mejoramiento del espacio público, etc. Es importante, pero no es lo único. Entonces, así como se produce esa decadencia expresada en el valor de la tierra y el valor de la renta, según decía Devoto, como síntesis de muchos otros indicadores, hay que pensar en otros mecanismos de actuación sobre esta realidad, porque el proceso, así como ha sido cambiante, yo diría que esto que se ha producido en los últimos años está consolidado, es decir, es una decadencia que no se va a revertir fácilmente ni espontáneamente, ¿no es cierto? Hace falta de acciones del sector público y del sector privado. Entonces, bueno, si tenemos edificios residenciales que están subocupados, edificios de oficina que están prácticamente semivacíos, que los hay, conozco casos concretos. Si hubiera una promoción, el Estado municipal, el Estado provincial, tiene mecanismos de acción y de promoción, como es el caso de los beneficios impositivos, ¿no es cierto?, para orientar determinadas tendencias. Por ejemplo, a repoblar el centro, ¿no? Ahí entra la cuestión de la movilidad también. No hay que pensar en un centro vacío, sino en un centro justamente lleno, con dinámica, con gente que trabaja, con gente que vive, y hay que darle accesibilidad. No así al tránsito pasante, que ese sí hay que derivarlo. Y bueno, esto hay mecanismos, inclusive electrónicos, como para que en una lectura se puede determinar quién está en infracción, digamos, ingresando sin autorización al área central, etc. Pero bueno, hay otro punto, y discúlpenme si soy un poco desordenado en la exposición, que hace referencia a la vigencia del centro histórico en una escala metropolitana ya. Bueno, esta escala metropolitana existe, digamos, por un proceso de expansión en una geografía muy extensa, ¿no es cierto?, de los tejidos urbanos, que ha ido produciendo la vinculación de tejidos urbanos de una jurisdicción con otras jurisdicciones municipales, jurisdicciones territoriales, lo que se llama habitualmente conurbación. Entonces, y a su vez las conurbaciones son un poco el inicio de la estructuración de áreas metropolitanas, ¿no es cierto? Concepto que mantiene siempre la vigencia de la ciudad principal, la metropolis, ¿no es cierto?, usando estos vocablos griegos, o materpolis, la ciudad madre, y un conjunto de ciudades menores que mantienen una relación de intercambio muy, muy fuerte.
Esto define un área metropolitana. Pero la ciudad madre, la ciudad principal, sigue vigente, sigue siendo la ciudad principal y el centro sigue siendo el centro, el corazón, ¿no es cierto?, de la ciudad. O sea que aún en la escala del área metropolitana, y a pesar de que muchos de estos pueblos y ciudades, que son muchos, que rodean a Córdoba, aproximadamente 50 en 50 kilómetros de distancia, pueblos y ciudades, comunas y municipalidades, muchos van teniendo mucha autonomía de funcionamiento. Hay muchos que han dejado de ser ciudades dormitorio y la gente vive, trabaja, encuentra acceso a los usos comerciales, servicios de salud, educativos, etcétera, dentro de sus propias ciudades. Pero aún así, a pesar de esta autonomía, insisto, Córdoba es la ciudad madre, es la ciudad principal, es donde están las instituciones más relevantes y el centro de Córdoba sigue siendo el centro de Córdoba y hay que defenderlo. Y yo creo que está en un proceso que tiene una tendencia positiva de mejoramiento. Decae muchísimo en horas en que cierran los comercios, hay problemas de seguridad, zonas que se vacían prácticamente. Yo he tenido visitas de gente de afuera que ha venido, una pareja de franceses, vino hace poco y buscaron, claro, hay mucha gente que está informada sobre el valor patrimonial de Córdoba, más aún con el estatus de Patrimonio de la Humanidad. Entonces, se alojaron ahí en la calle Caseros, entre Vélez Arfiel y Tucumán, o Belgrano, y donde hay un hotel que uno dice, qué raro estos hoteles céntricos que puedan funcionar. Y bueno, sí, hay gente que busca eso, estar en el corazón de la ciudad. Bueno, pero esta gente que los llevé a cenar ahí al Buen Pastor, cuando vieron esa dinámica que hay, ese movimiento, me decía qué lástima cómo está tan deprimido aquello, como está, no hay gente a la noche, nosotros salimos y está todo oscuro. Bueno, entonces son muchas las acciones y espero haber aportado, aún desordenadamente, aportado algunos conceptos que sean de utilidad. Gracias.